Esta noche queremos reconocer que tú eres el refugio en la tormenta, que tú eres aquel que calma las tempestades de nuestra vida, que tú eres aquel que tiene cuidado de nosotros y en tus manos, Señor, nos sentimos cuidados, nos sentimos seguros, nos sentimos, Señor, cobijados. Por eso es que en esta noche te pedimos muy especialmente que nos concedas el privilegio de poder exponer tu palabra de forma tal que sea clara, transparente, entendible y además aplicable a nuestras vidas de forma tal que podamos ser cambiados día a día, transformados a la imagen y semejanza de aquel que nos amó con amor eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque estás en medio nuestro y en tu palabra en esta noche vamos a descansar porque eres nuestro dulce refugio. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Invito a tomar asiento. El pasaje que en esta noche vamos a meditar, la lectura que vamos a llevar adelante, se encuentra en el Evangelio según San Marcos, allí en el capítulo 4. Y vamos a estar compartiendo a partir del verso 35 en adelante. En muchas de nuestras Biblias, esta porción de la Escritura lleva como nombre Jesús calma la tempestad. Interesante, porque a lo largo de nuestras vidas siempre va a haber momentos de dificultad, momentos de prueba, adversidades, inconvenientes, batallas, luchas. Muchas de estas cosas vamos a tener que atravesar indudable e inevitablemente, porque en esto consiste la vida y esto es algo que ya nos es anunciado de forma tal que nadie debería sorprenderse por este tipo de cuestiones, sino más bien debería tener bien, pero muy bien presente a quién recurrir, a quién buscar cuando las cosas no salen de la forma y de la manera que nosotros esperamos y deseamos. En nuestra vida siempre habrá momentos de tempestades. Y según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende que la tempestad es un acontecimiento básicamente de condiciones climáticas, que está situado en lo que se refiere al viento por un lado y a las muchas aguas por el otro. Esta tempestad se puede dar en cualquier lugar donde haya una cantidad relativamente importante de agua. No diríamos que nos va a venir una tempestad en una pileta pelo pincho, pero sí nos puede venir en un lago, en una laguna, en un arroyo, allí donde haya aguas y allí donde sople el viento, la tempestad se puede desatar sobre nuestras vidas. Hay 4 características que las tempestades tienen y que nosotros deberíamos tener en cuenta. Ellas son que las tempestades son inevitables. De una u otra manera, en algún momento de la trayectoria de nuestra vida, vamos a enfrentar tempestades. Y en este caso, vale la pena tener en cuenta que podemos usar un paralelismo entre las tempestades que tienen que ver con situaciones de mar y de viento y las tempestades que llegan a nuestras vidas de otra forma, de una manera diferente, sin que haya viento, sin que haya agua, pero que sí aparezca el inconveniente, el problema que nos pone en crisis y necesitamos resolver. Siempre va a haber tempestades que son inevitables en nuestras vidas. Hay también una segunda característica de las tempestades y tiene que ver con que son, en muchísimas oportunidades y ocasiones, son imprevisibles. Es decir, que no vamos a ver cuándo llegan, pero sí nos vamos a enterar que llegaron. No estamos esperando que suceda algo, pero de repente ese algo acontece, se pone en marcha
un proceso de tempestad. Muchas de estas tempestades tienen como característica también, en tercer lugar, que son inadministrables. Es decir, que todo lo que nosotros podamos hacer para detenerlas, para calmarlas, para disminuirlas, minimizarlas, va a ser imposible. No vamos a conseguir nosotros por nuestros propios medios administrar el proceso de una tempestad. Pero más allá de estas tres características negativas en las tempestades, hay una característica que es interesante. Todas las tempestades por las cuales nos toque atravesar en la vida van a tener siempre una finalidad pedagógica. A través de esa situación inesperada, de esa situación que no podemos manejar, a través de esa situación que será imprevista, siempre la presencia de Dios va a hacer en nosotros la diferencia para que aprendamos a enfrentar y a sobrellevar las tempestades. Y cuando Dios está en nuestra barca, cuando Dios está en nosotros y con nosotros, no habrá ninguna cosa que pueda hacer que no salgamos de esta circunstancia de una manera victoriosa. Dice la palabra de Dios allí en San Marcos 4, verso 35. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en una barca donde él estaba. También otras barcas le acompañaban. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús se encontraba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos le dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Hasta aquí la palabra de Dios. El contexto donde se da este episodio en la vida del Señor Jesús tiene que ver con una serie de acontecimientos que encontramos allí en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Es allí donde Jesús, frente a una multitud, se tomó el tiempo para dar una de sus conferencias magistrales, enseñarle a las personas, y él lo hacía a través de parábolas. Qué cosa interesante. Las personas podían aprender verdades relevantes a través de una figura, que es una parábola, ¿sí? Una figura gramatical, mediante la cual se da una enseñanza, se imparte una enseñanza. La parábola no necesariamente tiene que ser verdadera. La parábola puede ser una construcción que tiene una finalidad de impartir una enseñanza que podrá ser utilizada en condiciones reales cuando sea necesario. Así que Jesús, allí en el capítulo 4 de San Marcos, enseña en primer lugar la parábola del sembrador. Luego también enseña la parábola del crecimiento de la semilla. La parábola de la semilla de mostaza. Y nos enseña la Biblia que muchas cosas Él enseñaba por medio de parábolas. Y también nos dice: con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Tenía una capacidad muy especial Jesús de saber de qué forma, de qué manera llevar adelante un mensaje. Entonces,
hacía uso de este talento, de este don, de esta capacidad que como hombre conocedor y sabido podía hacer que su mensaje fuera adecuado y fuera decodificado y entendido por todas las personas. Cuando usted escucha que habla alguien con un lenguaje técnico, inmediatamente tiene que hacerse esta imagen. Por lo menos la mitad de los que están escuchando no entendieron nada. Y esto es lo que nos sucede a nosotros cuando nos habla el ministro de Economía. No entendemos nada y nos da datos, nos llena de información, la cual nosotros, a menos que usted sea una persona que se dedica a ese rubro, el resto no entendemos nada. No hay mejor forma de comunicarse con alguien que hablarle en un lenguaje exclusivamente técnico. ¿Cuántos hemos ido a veces al médico y viene y le baja un diagnóstico y usted sale y ¿qué le pasa? ¿Cómo está? No sé, me parece que está gravísimo por todo lo que me dijo, me llenó de palabras que no entendí nada, pero por la cara que tenía, las cosas no deben estar muy bien que digamos. También, así muchas veces nos encontramos con que en el mundo en el cual vivimos, en el cual nos desarrollamos, hay cosas que nos son informadas, que nos son traídas a conocimiento, pero nosotros no podemos comprenderla y mucho menos podemos aplicarla. Así que Jesús, con muchas parábolas, les hablaba y sin parábolas no le hablaba a la gente. Porque el contexto de las personas que eran sus escuchas, que venían a poner oído a aquello que él enseñaba, eran personas simples, muy sencillas, de un conocimiento muy limitado, pero sí personas que estaban vinculadas a la realidad donde ellos se movían y trabajaban. Estas parábolas que tienen un trasfondo agrícola, rural, eran de fácil entendimiento. A través de ellas la gente comprendía el mensaje del Señor. Y también nos dice la palabra que a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esto no significa que el Señor Jesús tenía un doble discurso, de ninguna manera, sino que Él adaptaba su discurso para que aquellos que eran simples y sencillos pudieran comprender y aprender, y aquellos en los cuales Él necesitaba que crecieran en el conocimiento, en la gracia y en el poder de Dios, les hablaba de otra manera para que entrara a sus mentes esa capacidad de poder atesorar ese mensaje tan especial. Las calamidades, las tempestades que llegan a nuestras vidas, decíamos hoy que son inevitables. La palabra de Dios nos habla también a través de esa parábola conocida del hombre sensato y del insensato, aquel que edificó sobre la arena y aquel que edificó sobre la roca. Y qué cosa interesante, en los dos casos, tanto en el que edificó sobre la arena como el que edificó sobre la roca, dice la Escritura que el río creció y vino y dio sobre las dos construcciones con ímpetu, es decir, que con fuerza. ¿Y qué nos enseña esto? Que en primer lugar, este acontecimiento es inevitable para los dos. Y en segundo lugar, que aquellos que tuvieron la precaución de haber edificado en el lugar correcto, de la manera correcta, pudieron salvar sus bienes y salvar sus vidas. No así con aquel que fue insensato y edificó sobre la arena porque era mucho más trabajo hacer que la parte de la piedra apareciera. Era más fácil hacerla más corta y edificar sobre la arena y no trabajar tanto para buscar un lugar que nos proveyera de firmeza. Siempre, siempre, siempre la tempestad va a llegar a nuestras vidas y la forma en la cual nos encuentre va a determinar el resultado que habremos de obtener. Qué importante es saber que necesitamos estar preparados para cuando las calamidades lleguen.
Hace un instante veíamos ese video que es conmovedor, no solamente por las vidas humanas, no solamente por la enorme cantidad de pérdida material, no solamente por el quebrantamiento en el corazón de aquellos que con muchísimo esfuerzo consiguieron hacer sus casas, comprar y obtener sus bienes, aquellas cosas de las cuales disfrutaba bien y lindo de sus vidas, sino que semejante calamidad llevó puesto el trabajo de gran cantidad de tiempo. Y me imagino el dolor de aquellos que vivieron esa tragedia. Hombres y mujeres, niños, adultos mayores, viendo perdido todo, quedando en su corazón y en su mente la necesidad de saber que se trata a partir de ahora de volver a empezar. No solo eso, sino también rescatar el valor de cuántas personas que en medio de esta circunstancia se dedicaron a ser rescatistas de animales. Y las imágenes han sido siempre crueles. Si ustedes las han visto, yo creo que también se debe haber conmovido. Animales vacunos, perros, caballos, famoso caballo caramelo que estaba arriba de un techo y hubo que bajarlo y terminó siendo llevado en un bote, en un lanchón. Cómo Dios, en su inmensa gracia y misericordia, mueve también nuestros corazones a tener compasión por aquellos que sufren y sufren de manera grande. Otra de las características que decíamos de la tempestad es el hecho de ser imprevisible. Aunque el servicio meteorológico ahora arroja datos, previsiones, predicciones de lo que puede llegar a pasar, hay calamidades que no son justamente tempestades, pero si buscamos el sentido figurado a la palabra tempestad, hay tempestades que vienen sobre nuestras vidas de manera inesperada. Llegan en el momento en el cual no estábamos en condiciones de recibirla. No nos permiten estar preparados para eso y de golpe eso acontece y sucede y se lleva puesto toda nuestra vida. La imprevisibilidad es algo para lo cual también nosotros nos debemos preparar. Aunque no sepamos de qué se va a tratar, tenemos que tener siempre un grado de previsión de cómo enfrentar, de cómo resolver y cómo salir victorioso ante este nivel de catástrofe. En la mayoría de los casos, las tempestades son inadministrables. Por más que tengamos a veces los recursos, los medios, por más que tengamos contactos, vinculaciones, nos encontramos con que no podemos resolver esta circunstancia, no la podemos administrar, no la podemos menguar y mucho menos la podemos frenar. Esto nos va a costar y nos va a costar muchísimo. Pero si bien las calamidades, si bien las tempestades son inevitables, son imprevisibles y son inadministrables, hay algo que sí es muy importante y es lo que necesitamos rescatar en esta hora. Siempre que atravesamos por un fenómeno adverso en nuestras vidas, va a quedar, si es que somos inteligentes, si es que somos prudentes, si es que somos activos con nuestra mente, la capacidad de aprender. Esa pedagogía que trae el acontecimiento ingrato. Saber a veces cuando esto tiene que ver pura y exclusivamente con una mala gestión realizada por nosotros y saber cuando también esto nosotros no hemos participado en el acto de desencadenado de la tragedia, sino que nos ha tocado apreciarla y tratar de resolverla. Siempre hay una actividad pedagógica que va a venir sobre nuestras vidas y nos va a ayudar no solo a comprender, sino también a ser previsores para nuevas oportunidades. La verdad, mis queridos hermanos, es que aconteciendo esta tempestad en medio del lago, hay varias cosas que nos preguntamos. ¿Cómo puede ser
que siendo que los discípulos fueron obedientes a los que el Señor les dijo, pasemos al otro lado. No hubo en ellos oposición, no hubo en ellos ningún tipo de cuestionamiento. Estuvieron con Él durante este proceso que el capítulo 4 nos narra, escuchando con atención, prestando mucho cuidado a la forma en la cual Jesús impartía sobre la multitud, aceptando entonces después la invitación de cruzar. ¿Y cómo puede ser que a pesar de haber hecho todas las cosas bien, las cosas no salieron como esperábamos? En medio de ese lago, esa noche, mientras el Señor Jesús descansaba en esa barca, amados hermanos, se desata esta tempestad. Y allí acontecen muchas cosas. Allí se ponen en juego muchísimas actitudes y acciones. La primera de ellas tiene que ver con los discípulos yendo a buscar a Jesús a donde se encontraba durmiendo. Es notorio. ¿Será que alguien puede estar en paz y en tranquilidad, durmiendo y descansando, mientras afuera el viento y las grandes olas hacen temblar a esa embarcación? Y sí, Jesús podía estar tranquilo y podía estar confiado. Viene de parte de los discípulos entonces, en primera instancia, un reproche. Señor, ¿dónde estás? El problema que tenemos es grande. Corremos riesgo de vida. Podamos a naufragar. Y así nos manejamos también nosotros delante de Dios en cuántas ocasiones. ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo? Jesús se levanta y su actitud es clara, contundente, certera. Frente a la tempestad que envuelve su barca en la cual él se encuentra, en primer lugar, reprende al viento. Y esta palabra reprender al viento significa la demostración del poder que había en él, del poder que podía lograr que esa masa de aire que estaba impactando sobre su barca y generando grandes olas se detuviera. En segundo lugar, Jesús ordena callar a las aguas. Es decir, que su poder, el poder de su palabra, es tremendo y es suficiente para hacer que la tempestad que rodeaba su barca pudiera colocarse a resguardo y a salvo nuevamente. Después de esto, Jesús increpa a sus discípulos haciéndole dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y esto sucede con nosotros en muchas y tantas oportunidades. Cuando aquello que nos da seguridad, estabilidad, control de la situación desaparece. ¿Qué es lo que surge en nuestras vidas? El miedo. El miedo ante un acontecimiento verdadero y real. Porque también a veces existe el miedo que tiene que ver con ese miedo figurado, imaginario. Aquello que es una presunción, aquello que creemos que podría llegar a suceder, pero que no hay indicios de que vaya a suceder. En este caso, es el miedo ante las grandes olas, es el miedo ante el agua que comenzaba a ingresar en la barca, es el miedo a perder sus vidas, a lo que hace que los discípulos increpen a Jesús. En segundo lugar, Jesús, además de preguntarle por qué tienen miedo, les consulta por qué no tienen fe. Y la falta de fe, mis queridos hermanos, es una de las cosas que Dios se desagrada. La falta de confianza, la seguridad de que Dios es suficiente para poder colocar las cosas en su lugar, es algo que no agrada al Señor. Sin fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús esperaba
que estos hombres con los cuales había caminado, a los cuales les había enseñado, los cuales le habían visto hacer milagros, maravillas y prodigios, pudieran tener en él confianza, pudieran no sentirse defraudados y pronunciar de manera de reproche un cuestionamiento debido a que la tempestad había llegado a sus vidas. Tal vez nosotros estemos atravesando en este tiempo un proceso de tempestad. Tal vez en nuestras vidas haya momentos en los cuales no tenemos la seguridad de saber que Dios está en nuestra barca, está en nuestras vidas. Ese Dios maravilloso que todo lo puede cambiar solamente con la autoridad de su palabra, Él viaja junto a nosotros. Es la persona del Espíritu Santo, aquella que está en nosotros, mora, reside en nosotros. Es en Él en quien debemos confiar, en quien debemos esperar, a quien debemos acudir, no de manera reprochable, sino de manera sumisa, humilde, de una forma tal que podamos comprender que invocar y solicitar su ayuda se puede hacer y no necesariamente se debe hacer a través de un reproche. Es mejor hacerlo a través de un pedido, es mejor hacerlo a través de una súplica, es mejor hacerlo de una forma tal en la cual honremos al Señor con toda nuestra vida, esperando su intervención para sacarnos de la condición de dificultad en la cual estamos. Y la palabra nos enseña, hermanos, la palabra nos instruye, la palabra nos motiva a actuar de una forma que sea ejemplificadora para otros, a tener esa fe, esa certeza, a tener esa seguridad y esa confianza de que aunque nos encontremos en medio de una tormenta como recién cantábamos, podamos creer con todo nuestro corazón que Jesús sigue siendo el dulce refugio en medio a la tormenta. A tener la seguridad de que sus ojos, aunque estén cerrados por el descanso, ese Jesús hombre que estaba en esa barca, esos ojos estarán claros y abiertos. Inmediatamente pueda divisar el grado de problema, de dificultad que hay en sus amigos. Y ese Jesús al cual nosotros adoramos, honramos, ese Jesús en el cual depositamos nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza, es también el que en este tiempo está presente en nuestras vidas para ayudarnos a salir de todos los procesos de tempestades. Esas tempestades que en sentido figurado hoy pueden ser en tu vida una enfermedad. Esa tempestad que puede ser una crisis económica. Esa tempestad que puede mostrar que tu matrimonio está necesitando de un rescate. Esa tempestad que significa para vos un problema que no tenés condiciones ni capacidades de resolver. Allí está el Señor. Allí está el Señor, en tu barca, en la barca de tu vida. Cuando le has dado el trono de tu corazón, ya no sos el timonel de tu barca, ya es Él. Pero cuando esto sucede, cuando esto aparece, cuando el problema se manifiesta, cuando la tempestad llega de la manera inevitable e incontrolable, es allí donde debemos traer a memoria de que Él está con nosotros, de que podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia, expresar nuestra necesidad, dar a conocer nuestros miedos, aguardando y esperando la manifestación gloriosa de un Dios poderoso que es capaz de cambiar nuestra situación y nuestra condición tan solo con su palabra. Y esa palabra de Dios que los discípulos escuchaban de forma audible y presencial, hoy está al alcance de nuestras manos a través de las Sagradas Escrituras. Todo lo que usted ha aprendido a lo largo de su vida cristiana, aquellos que tienen más recorrido, que han nacido y que han sido instruidos en las cosas del Señor, como lo será seguramente Allison desde los primeros días de su entendimiento,
saber que pertenece a una familia de fe, conocer no como quien conoce por una fábula, conocer no como quien conoce como una parábola que es apenas una enseñanza para que pueda ser entendible, sino conocer de manera vivencial, conocer por experiencia propia cómo el Señor interviene para parar, para frenar las tempestades que vienen sobre tu vida. Él le da orden al viento, Él hace callar al mar y Él devuelve la bonanza a todos aquellos que en ese momento y en ese instante atravesaban la dificultad. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús, es el Jesús que está al alcance de nuestras vidas en el momento indicado y propicio. Amados, si usted en este tiempo está siendo azotado por grandes olas, si en este tiempo está siendo sacudido por las altas mareas, usted está en este tiempo en condiciones de poder experimentar el poder del Dios grande y fuerte al cual un día le entregó su vida. Ese Jesús que está en su barca, ese Jesús que está en su corazón, ese Jesús que puede parecer que tal vez hoy esté dormido, ese es un Jesús omnipresente, omnipotente, es un Jesús que cuando entra en acción hace que todas las cosas cambien y cambien para bien. Sea cual fuese su situación en este tiempo, en este momento de la historia de su vida, tal vez está atravesando un tiempo de tristeza, de depresión, tal vez está atravesando un momento de angustia, tal vez está llevando adelante un tiempo de inmensa soledad, tal vez está batallando y está luchando con aquellas cosas que le generan incredulidad. Es sobre su vida que en esta noche, si usted acude y lo llama, si usted no le reprocha y sí le pide, si usted está dispuesto a que Él intervenga en su vida, que el Señor puede hacer algo maravilloso, algo grandioso, algo que cambie su destino, algo que cambie su suerte, algo que escriba en su vida un capítulo nuevo en una historia nueva, digna de ser contada. Me gustaría que esta noche pudiéramos entonces recordar muy especialmente que las tempestades de la vida serán siempre inevitables. Todos vamos a tener que pasar por momentos de dificultad, que muchas veces van a ser imprevisibles. No habrá anuncio de cuándo llega ni de cuándo termina. De que muchas veces van a ser inadministrables. Por más buena voluntad y por más conocimiento que tengamos de distintas áreas de nuestras vidas, no vamos a poder hacer por nosotros propios algo que nos conceda el privilegio de poner fin a esta situación. Y recordar también que de todas las cosas hay algo que podemos aprender, algo que vamos a poder aplicar si la situación se repite, tal cual fue antes o de manera similar. Algo vamos a aprender en la vida. Y lo que necesitamos aprender por sobre todas las cosas es que en la barca de nuestra vida está el Señor Jesús. Y que Él es suficiente para poner límites y es suficiente para transformar las cosas en una nueva realidad. Me gustaría que pudiéramos juntos orar para que el Señor en este tiempo nos traiga esta capacidad de entender y comprender de que todas las cosas están bajo su control, bajo su dominio y bajo su potestad. Todas las cosas del ambiente natural, pero también todas las cosas del ambiente espiritual en nuestras vidas, teniendo en claro que Él es suficiente, de que Él es soberano, de que Él es capaz de hacer algo nuevo en medio de un escenario de tragedia, de dolor, de desespero y de inseguridad. Le invito a que allí donde está, incline su rostro por un instante
Y si su vida en este tiempo está atravesando por un momento de tempestad, donde los vientos son fuertes, donde las olas son grandes, donde el temor se ha apoderado de su mente y de su corazón, el desconcierto le impide ver con claridad y hacer un movimiento con su vida que sea prudente, acertado, correcto. Quiero recordarle que Él es el dulce refugio en la tormenta. Él es Jesucristo, el Salvador. Y usted puede venir a descansar, a reposar en Él. Usted puede acercarse con la libertad de los hijos de Dios y ponerse a disposición y decirle: Señor, estoy desorientada, estoy complicado, estoy superado, esta circunstancia me desborda, pero me acerco a ti, Dios mío, porque sé que tú puedes cambiar mi situación y mi condición y puedes darle sentido a este momento trágico, a este momento difícil. Y Él seguramente, con rapidez, con celeridad, con autoridad, habrá de intervenir en su vida, cambiando su condición, modificando su situación. Oramos a nuestro Dios. Señor, queremos bendecir tu santo nombre. Y en esta noche en el cual hemos llegado a tu casa y en el cual hemos transitado esta porción de la Escritura, viene a nuestra mente las veces que ya pasamos por distintas tempestades, las veces en las cuales ya nos sentimos derrotados, perdidos, entregados, pero también traer a memoria las veces que has intervenido de manera poderosa, sobrenatural, cambiando y modificando nuestra suerte. Señor, si en medio nuestro hay personas que hoy atraviesan tempestades en su vida, que este mensaje en esta noche pueda despertar la mente y el corazón y puedan acercarse a ti en búsqueda de ese refugio, de esa paz en la tormenta que solamente tú nos puedes dar. Confiamos y creemos en tu palabra, palabra de poder, palabra que hace nueva todas las realidades. Y en el nombre de Jesús nos disponemos a solicitarte y a pedirte con humildad. Intervenga, Señor, en nuestras vidas. Cambie nuestra condición y concédanos la gracia de atesorar en nuestra memoria para que podamos también dar testimonio del poder, de la gracia, de la bondad, de la autoridad de ese Dios grande y fuerte que nos rescató, de ese Dios tremendo que nos puso nombre, que nos dio identidad y que también nos hizo familia al hacernos iglesia. Que tu gracia, maravilloso Dios, vaya al encuentro en esta hora de la vida de aquellos que están enfrentando la tempestad, de la vida de aquellos que necesitan una palabra de ánimo, de la vida de aquellos que aguardan y esperan la gloriosa y poderosa manifestación del Hijo de Dios. Que toda bendición espiritual y material en esta semana que comienza venga sobre los hijos de tu iglesia y concédenos la gracia de ser portadores de un mensaje de fe y esperanza en todos aquellos que necesitan un toque especial de tu mano.
Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre la vida de la iglesia, sea sobre la vida de aquellos que están aprendiendo a conocer al Señor en este lugar. Y que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos conceda volver a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y